Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de... Hace mucho se anunció lo que estamos viendo, ventolina que dejó remolinos negros. ¿Quién me va a decir qué es lo que yo voy a oír? Otros saben... Vera Sienra, cantante, poeta, plástica. Sus inicios en el arte siendo muy joven, a mediados de la década de los años 60, y su participación en aquel recordado Discodromo Show conducido por Rubén Castillo permitieron desde el vamos aquilatar el talento, compromiso y sensibilidad de esta mujer que ha llevado adelante un proyecto cancionístico de inusual calidad. Editó su primer disco en el año 1969, Nuestra Soledad. En el año 1973 obtiene el primer premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción en Venezuela. Allá por el año 1987 se retiró de los escenarios. Durante esos años de recogimiento los dedicó al estudio de la antroposofía y al trabajo de bibliotecaria idónea en el Museo Nacional de Artes Visuales. Ha publicado algunas de sus poesías, Raza de Abismo en el año 75 y Crónicas de Cornisas en 1982. Tiene más de 11 discos editados. Hoy por hoy se la puede escuchar en Algo que Contar, programa que se emite en CX38, emisora del sur, del Sodre, los martes de 11 a 12 y los sábados de 18 a 19 horas. Estaba recordando con emoción aquella tarde en Panamericana, en la 1410, que en un estudio como este, tuve el inmenso honor que después de un largo silencio tuyo, volvieras al canto. Y ahora me reencuentro contigo, pasaron muchos años, y seguís en el canto y con la misma firmeza. Bueno, para mí es un privilegio, porque de aquellos tiempos adolescentes o jóvenes, de la primera juventud, tú sabes muy bien que no existían los gestores culturales. Sí, señora. Que no había una forma de profesionalizarse, salvo grandes excepciones, vivíamos el canto de otra manera. Bueno, el 2001 regreso y el proceso ha sido... Qué lindo fue aquel regreso. Muy lindo, sí. Muy lindo. Además coincide también, se dan determinadas cosas. También los amigos empiezan a darte la mano para ese regreso. Entonces fue un periodo donde estuve muy vinculada con otros músicos. Sí, sí. Héctor Nurma Moraes, Pablo Estramín, Pepe Guerra, el querido Dino, con los cuales hicimos muchas cosas preciosas. También con Estela Medina, haciendo Juana Tres Voces. Me acuerdo que después de tantos años, el primer día que salgo a cantar, después de 14 años de mutismo, fue en el Palacio Salvo, homenaje a Juana de Barburú, donde me reencontré con Pablito Estramín, que no veía hacía mucho tiempo, y ahí tenía que hacer una sola canción ante una multitud de gente, y era la primera vez que retornaba, que abría la boca para cantar. Mira. Septiembre, una canción de poema de Juana Ibarburu, que tuve la hermané con una música. El otro día en la tarde allí en Buscadores, en Canal 5, recordaba que penosamente todo lo que pasó por Discodromo Show, Rubén Castillo, no hay un minuto, un segundo. Ahí te conocí yo. Qué brutal. ¿Cómo es que se ha perdido todo? ¿Cómo se grababa encima? Sí, sí. Alberto, se grababa criminal. Encima. No había, yo creo, en todas las áreas los uruguayos no éramos investigadores o no conservábamos el pasado. Eso fue algo que surgió después con interés, pero todo aquello se borró, no solamente de eso, sino se borraron cosas en el Canal 5 que se hicieron preciosas, que yo tengo presente como preciosas. Hogar Viejo Hogar con China Zorrilla, que también tengo presente con Cristina. Bueno, todas aquellas épocas en donde la televisión era un lugar donde se hacían muchos programas en vivo, y ahí también cantaba. Pero es lo que le digo a Carlitos, ¿te das cuenta? Va a quedar la vieja en la cuestión de documentaciones filmadas. Aquella joven no está, no queda nada. No, pero es algo que te trasciende a ti. Nos cuesta mucho reconocernos y valorarnos.
no es solamente un tema de descuido. Esto que nos pasó, sí, que no hayan cintas, que no haya memoria, por supuesto, que no se conserven grabaciones, por eso no haya reconocimientos. Yo te dije que en todas las áreas, porque en otras áreas de investigación o de cuidados, claro, también pasó lo mismo. Es una cuestión que el uruguayo ha aprendido a cuidar más en los últimos 25 años, 30 años. ¿Y en tu caso cuándo arranca la música? ¿En qué momento? ¿De niña ya en tu casa? No, de niña no. ¿En tu hogar que se escuchaba? En la adolescencia. ¿De niña que se escuchaba? Se escuchaba la radio. La radio. Sí, no era una es decir, habían voces, porque a mi padre le gustaba cantar, pero tampoco... ¿Sí? Le gustaba cantar. ¿Qué cantaba? Cantaba mientras arreglaba el ropero, por ejemplo. Cantaba La donna è mobile. Bueno, tenía una tía que estaba vinculada a los coros. También tuve 2 viejas, tías abuelas, una que cantaba ópera, pero todo en una cuestión de amor al canto, ¿no? Pero yo las agarré ya bastante veteranas, entonces mi casa en sí era la radio, algún que otro disco, pero la infancia fue la radio, fue España, que llegaba mucho, fue Gardel, fue Amalia de la Vega, fue México, hablando de la música que se escuchaba en ese momento. A mí me enamoraba Gardel, ya desde niña, y Amalia de la Vega. Eran ¿tu favorito? Sí, era muy curioso que a los 6 años, por ejemplo, escuchar a la voz de Amalia a mí me conmoviera. Era una voz que llegaba a mi corazón, lo mismo que Gardel. Y yo no entendía la letra, ¿qué voy a entender a los 6 años? Sin embargo, era una cosa especial. Bueno, y después las canciones infantiles de aquel momento, que me llegaba algún disquito de regalo, pero no canciones... ¿Te recuerdas de canciones infantiles? Pero no, eran canciones como anónimos. Por ejemplo, había una que era, que no sé si te acordarás, o si a ti te tocó tenerlo en la infancia, que era: viva el sol, viva la luna, viva la flor del romero, viva la niña que llora por un dulce marinero. Bueno, esas son canciones anónimas del siglo XIX ¿Y que eran disquitos chiquitos? Algunos transmitidos por mi propia madre y otras que venían en alguna cosita, pero no existió la otra infancia más tardía de los demás que vinieron con Mariana Walsh, claro, ya con las canciones para no deber, así que ya venían colmados de música, ¿no? Y me decías que en tu adolescencia fue que comenzaste en el canto. Claro, porque la adolescencia tenía el cantar, el juntarse con los amigos con unas cuantas guitarras y algún bombo legüero, siempre favoreció las reuniones, el canto, los dúos, los tríos. Entonces era una forma de pasar a gusto, de estar a gusto en las reuniones. ¿Y en qué empezaste tú? ¿Con un bombo, con una guitarra, cantando solo? Empecé con una guitarra que mi madre me regaló cuando tenía 12 años. Ella tenía como un instinto. Ahora lo veo, ¿no? El instinto de dejarme dibujar mucho, siempre con lápices de colores, o la guitarra como regalo. Es decir, ella tenía un gran placer por el arte. Tal vez por esa razón nos vinculó a mi hermana y a mí a la vida artística. Mi hermana también, cuando yo era niña, estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes. La veía pintar en la mesa del comedor de casa, haciendo retratos y... Ya que estampa. Y bueno, sí, con la guitarra que autodidacta, ¿cómo fue? Sí, con los amigos. Con los amigos, una cosa muy informal. Sí, con los amigos, aprendiendo, mirando, en fin. Y un día, sorpresivamente, me tocó la inspiración, que fue cuando, más o menos en los 15 años. Muy jovencita. Que muy de manera absolutamente sorpresiva para mí, en medio de una gripe, estaba con la guitarra así entonando alguna cosa y de golpe me surgió una melodía y inmediatamente le puse una letra y apareció un texto y salió la primera canción, que está grabada en el primer disco, que se llama Nuestra Soledad, que me acompaña con su guitarra. Hacemos 2 guitarras, Eduardo Mateo y yo. Se llama Horas de Hastío. Fue la primera canción que compuse y tenía esa edad. Después, misteriosamente, siempre se fue dando de la misma manera.
Pero esa hora de hastío, ¿qué fue lo que te disparó? No tengo idea. Tal así. Me viene, es decir, tal vez, sí, siempre dispara un estado anímico determinado, ¿no? En ese momento era un estado anímico de soledad y tal vez enamorada de alguien, porque... ¿Y cómo apareció Mateo allí en esa historia? Mateo aparece más tarde, porque después seguía haciendo canciones, pero no pensando en salir al mundo ni nada por el estilo. Hacía canciones porque venía el ímpetu y yo lo recibía con enorme cariño y me hacía mucho bien. Eso pasaron unos años. Después, por allá, por los 3 años más tarde, los mismos amigos me llevaron a la televisión. Se abría un programa de gente joven, entonces ahí estábamos. Y un amigo me dice, che, vení porque están buscando gente joven para cantar. Y bueno, éramos de la ronda de las casas donde cantábamos, ¿no? Y me acuerdo que en ese... Bueno, ¿cómo no? Yo no me, digamos, seguía el camino que de pronto algún amigo me decía, vamos, te acompaño. Y ahí me encontré con José, esperando como yo, José Carvajal, esperando como yo el momento de la prueba, y quedamos los dos, más mi amigo y varios más jóvenes en aquel momento, que era muy disfrutable, te podrás imaginar, con toda, qué sé yo. Y tú con tu dulzura, con tu simpatía, con tu infinita belleza, boleros, me imagino lo que sería boleros, el impacto que causarías. Cantaba boleros. En aquellos momentos era el lirismo total, era el bolero. Tenía un primo también que le gustaba muchísimo los boleros, Raúl Montero. Entonces él me pasaba los boleros y yo los sacaba en la guitarra. Entonces las primeras incursiones en televisión fue cantando boleros. Después vino Rubén Castillo, que ahí vino la autoría. Y cuando vino la autoría, vino la propuesta de RCA Víctor, también sorpresiva, de hacer un disco. Y en ese disco yo pedí, porque lo conocí a Mateo en Discodromo, con el Quinto, y entonces allí aparece Mateo. Empieza a venir asiduamente a mi casa, a tomarse un café con leche conmigo y a preparar las canciones que iban a ir incluidas en ese primer larga duración. Yo tenía 20 años. ¿Y tuviste con él una relación de tiempo largo? Ahí estuvimos por lo pronto, ese periodo de preparación, donde él iba viendo qué arreglos hacía aquí y allá, y después nos fuimos, grabamos todo eso en 3 días, como sucedía en aquel momento, en un fin de semana. Y después seguí contacto con él. Bueno, después nos perdimos, volvimos a encontrarnos en Buenos Aires, él haciendo Mateo Solo Bien se lame y yo haciendo Vera, el segundo disco. Ahí me reencontré otra vez con Mateo. Yo vivía en ese momento, iniciaba mi cambio de camino, mi autonomía, mi independencia del hogar familiar, y me iba a vivir a Buenos Aires. Y ahí estaba Mateo, que también tuvimos momentos de buen encuentro. Bueno, con Mateo siempre idas y venidas, a veces peleas, a veces encuentros muy cálidos y muy, muy profundos. Cuando solo estés sin otra voz, allí junto al cristal, Estamos compartiendo el punto de vista esta mañana de la artista uruguaya Vera Sienra. ¿Y cómo fue tu estadía en Buenos Aires? ¿Cómo fue tu estadía en Argentina? Una estadía en donde, bueno, yo en ese momento estaba en pareja, viví casi 7 años, hice alguna incursión en la música, salió ese disco, que salió acá también de La Planta, allá en Philips. Estuve en aquel llamado, hay una especie de templito, La Fusita, en Buenos Aires. Ahí conocí mucha gente, entre ellos recuerdo con un enorme cariño a Cacho Tirao, un guitarrista de primera y muy buena persona. Bueno, conocí a varias, ahí conocí a Marina Walsh también, a Leda Valladares, en fin, a Parito Ortega, y muy, muy variada
el acercamiento a la música, pero, y también hice alguna incursión en teatro, cantamos con Leda Valladares. Qué formidable toda la obra de Leda Valladares, ¿no? Formidable. Su investigación por toda Argentina, ¿no? Estupenda, una mujer muy seria, muy profunda y muy espontánea al mismo tiempo, muy natural. Ella quería venir a cantar a Montevideo, me dice, bueno, vamos a armar algo, hacemos un intercambio, yo voy a Montevideo y tú venís a Buenos Aires, hacemos 2 recitales. Entonces en ese momento justamente hicimos una cosa juntas. ¿En qué año hablamos? A ver, 70 y tantos, tendría que haberme fijado, 77, 78, 79, por ahí, finales de 78. Lo hicimos con Mario Morgan, fue el que se encargó de prepararlo, y después en el San Martín nos metimos allá, las 2. En fin, de todos modos, en ese momento en mi vida estaba Horacio Molina, que era también cantante, pero no exactamente fue el tema de la música lo que desenvolvía en Buenos Aires, sino el tema de la pintura, porque hubo un periodo muy oscuro, lo conocemos todos, pero en mi propio corazón, se instaló en mi propio corazón, y con imágenes muy aterradoras y con una observación de la realidad que me empujaba a pintar y a dibujar, cosa que no podían los textos experimentar ese horror, pero sí lo podía experimentar pintando, y era necesario. Es decir, yo generalmente nunca fui una persona que se fuera como armando un camino, bueno, ahora voy a hacer esto y después voy a pintar aquello, no, eran por impulsos creativos, y lo que se imponía, no podía dejarlo de lado. Entonces en ese momento la pintura se impuso con muchas imágenes dolorosas. ¿Y exponías, vendías esos trabajos? Sí, por eso te digo, desarrollé un camino inesperado, te diría. Hice una primera exposición para los que me escuchen y que son pintores o gente que... En aquella época había una galería que se llamaba Galería Lirolai, que tenía 4 salitas y que los pintores emergentes, como se dice ahora, podían alquilar por muy bajo precio un espacio por una semana, 10 días, y entonces ahí si había alguien que tuviera, es decir, se podía invitar gente para que viera la exposición y todo lo demás. Y justamente gracias a una estupenda mujer que solamente estuvo en mi vida para hacer ese contacto y se acabó, que fue Norma Leandro, y otro grupito en una reunión de nocturna en alguna casa, dijo, voy a invitar a fulano, voy a invitar a mengano a que vayan a ver la exposición. De esas invitaciones surge la Galería Vermeer y surge ya las exposiciones formales dentro de una galería. ¿Cómo haces un puente? Sí, por eso te digo, ¿no? Y empezó empezó el camino por el lado de la pintura en forma de súbito, forma, no pintando, que hacía, ya estaba. Claro, pero como carrera, te entiendo. Sí, como camino, como posibilidad de exponer. Sin ese puente, sin esa iniciativa de esta mujer, tal vez no lo hubieras recorrido. Sí, tal vez. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Argentina? Me quedé casi 7 años. En el 79 ya estaba volviendo. Bueno, ya después vienen también, esos 7 años son 7 años también de intimidad, de vida amorosa, de pareja, de crisis, además de todo lo social. No se juntaba. Yo creo que en aquellos momentos el destino social era tan fuerte que todo destino personal, salvo que estuvieras viviendo en una pompa dentro de una burbuja, te conectaba. Es decir, todo destino pasaba también por ese destino social, ¿no? No fue una excepción. Y en el 79, nos separamos. Hubo opciones. Horacio quiso irse a Europa, se quiso ir a Francia, yo no. Primero pensé que sí, dije, bueno, mira, anda tú primero, esas cosas. Después te sigo. Me imaginé. Entonces necesitaba de una manera muy grande cobijarme en el punto de referencia que era mi casa materna. Necesité volver a hacer un repaso, caminos hacia atrás hasta llegar a ese momento.
encontrar un punto de referencia. Y en ese momento también se dio que surgió un espectáculo en el 79 que fue con la querida Nelly Huitiño, que tengo para ella los más emotivos y sinceros agradecimientos. A René Marino Rivero, otro bandoneonista de primera, creador. Claro. Después estaba Jorge Arbeleche, gran amigo hasta el día de hoy. Y yo, hacíamos los 4 en el Circular, un espectáculo que le pusieron como título Algo que contar, que era una de las canciones mías. Y te fue dejando acá eso. Y me fui Te como fue credenciando de vuelta. Volví a hacer alguna exposición en Buenos Aires, después viajé, estuve en Europa, también expuse allá. En fin, fue un tiempo de mucho movimiento. ¿Y por qué el silencio que te agarró después en el canto tantos años? Después viene un silencio que se genera allá por el 87. Y mira, fue una crisis. Fue una crisis que yo llamo como todas las crisis que te dan cimbronazos y que donde tú estás realmente vinculado con tu vida y te mueve el esqueleto, algo que es la misma vida. Crisis de los 30, la treintena, el sentido de la vida. Entonces allí me vino una tremenda necesidad de aislarme, de buscar, de hurgar qué era lo que me estaba pasando, por qué estaba llamada por una necesidad espiritual tan fuerte, por qué esas preguntas que siempre me acompañaron, porque en realidad el gran rescoldo de las grandes preguntas son en la infancia, como todas las disposiciones que después se desenvuelven, de alguna forma están ya en la infancia. Es interesante ese cálculo, sí. Muy interesante. Y ahí empezaron las primeras preguntas, en realidad. Lo que pasa es que con la vida esas preguntas se empiezan a transformar y empiezan a adquirir cuerpo, hasta que llega un momento en que las abandonas y las dejas, que también es una opción, sí. O decís no. Las enfrento. Y eso fue lo que me pasó. Para enfrentarlas tuve que aislarme. ¿Y hasta dónde llegó ese aislamiento? Ese aislamiento estuvo unos años de aislamiento. ¿Pero era muy extremo? Sí, llegó un aislamiento, de estar en mi casa, en mi taller, Una solitaria. Una solitaria. No es que... Solitaria en el sentido de no estar en público. Claro, sí. No es que te encerraste en un cuarto. No, una solitaria. Amigos, una solitaria. No estaba con deseos de transmitir algo que a mí me llevaba... Yo estaba confundida, entonces no podía cantar. Y además, todos los dolores, todos fuimos muy motivados por muchas cosas, ¿no? Mi querida Vera, si te pido una canción de esa época solitaria, o de tu niñez, o de esta época, o de Argentina, de cualquiera, ¿cuál me elegirías que te conmueve particularmente? Mira, tú sabes que yo tengo un programa de radio también, ¿no? Bueno, eso para mí ha sido maravilloso porque he conocido mucho. Pero ahora, si voy a hacer, me viene una canción que es Rubén Olivera, Interiores. ¿Y por qué esa canción en particular? Porque me encanta. Porque ahí conjuga, tú me dijiste la infancia. Sí, pero tú no viviste en la calle Fray Bentos. No viví en la calle Fray Bentos, pero viví el corazón de Rubén. Claro. Y Rubén dándose cuenta y diciendo, al final, en ese mundo mágico, esa casa estaba esperando un cantor. Divino realmente, Rubén. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista, la charla mantenida por Alberto Silva con la cancionista, con la poeta, con la artista plástica uruguaya Vera Cienra. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.